es hablar sobre cómo ingresar a la resistencia, ¿no? Porque yo siempre veía, no, me lesioné, me salió este tema, estoy mal, pero siempre le escuchaba la lección. ¿Qué es lo que tendría que primero hacer antes de levantar una pared? Una buena base, ¿no? Pero si a esa base yo le pongo un poco de piedras, ¿no? Algo de cemento, de repente no la cantidad que se desea, esa base ¿cómo estaría? ¿No? Endeble, ¿no? ¿Y puedo construir una pared? Sí, pero ¿soportará? ¿No? Entonces, ese es un poco el problema cuando ingresamos al trabajo de resistencia. Ahí viene el problema. Yo no sé cómo se hayan iniciado, pero la resistencia es un trabajo que va de menos a más. Probablemente nos hemos incluido o incursionado en este trabajo de llamado fondismo, porque de repente yo salía a correr un día a hacer mi footing, ¿no? El término de footing es solamente para aquellas personas que durante el fin de semana pueden salir a hacer un poco de trote, ¿no? Entonces, durante el lunes a viernes no puedo porque estoy ocupado, sábado domingo salgo a hacer mi footing, ese es el término footing. Ahí se conoce, esa cosa se llama los footing, ¿no? Y de pronto veo a alguien que está corriendo, veo que un polito, veo que corre bien, entonces de repente me anita o me animo a ser parte de él y entonces me incursiono dentro de ese tema, ¿no? Pero, ¿y la preparación? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó? Esto es lo que se tiene que tener primero. Esta es la base. Si no hay una base, durante todo el tiempo usted estará lesionado. En mi experiencia, yo nunca he tenido lesiones. Hasta cuando en una competencia universitaria tuve una gran lesión, es la única que llegué a conocer. Pero después, en todo mi trabajo, jamás. Y con quienes he trabajado, tampoco han tenido ese problema. Entonces, el tema de las lesiones viene por una poca o mala preparación. Entonces, si yo quiero incursionar en la resistencia, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son personas naturales. Cuando hablo de personas naturales, personas que tienen su trabajo, que cumplen sus labores en el trabajo, a su casa y la rutina de viajar y venir, ¿ok? Pero quieren hacer algo de deporte, entonces se ponen a jugar, o no les gusta jugar, quieren correr, incursionar en el trote. Entonces, sale a correr. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza con le puedo poner así, una carrera, ¿no? Esta carrera llamada trote hace su rutina, sale de un punto y termina en otro punto. Yo pregunto, ¿cómo salió antes? ¿A qué hora? ¿En qué hora lo hizo? ¿Fue antes o después? ¿Antes mediano o pasado mediano? Porque mi preparación, si es antes, es una forma, si es después, es otra forma, no es igual. ¿Entienden? Tiene que ver en qué horario lo hice. Si fue aquí, dividido, vamos a ponerle así de madrugada, cuando hablan de 5 de la mañana, 6 de la mañana, o mediodía, o digamos pasado el mediodía. Estoy hablando más o menos hasta las 2 de la tarde, ¿ok? A partir de las 4 o 3 ya viene esto. Pero ¿en qué hora empecé? Entonces no es lo mismo cuando yo quiero dedicarme a esto y trabajar este trabajo específico, es una capacidad. Entonces yo tengo que saber cómo prepararme. Entonces, si yo no tengo esta adecuada preparación, mi actividad cotidiana siempre va a terminar con lesiones. ¿Por qué? Porque indudablemente ustedes no conocen una parte que es muy importante. ¿Saben lo que es la fisiología? En los colegios lo conocemos como... Ustedes lo estudian como anatomía, pero aparte de tu cuerpo simplemente partes superior, inferior, órganos principales y punto.
La fisiología abarca más allá. Tienes un órgano llamado corazón, ¿para qué y por qué? Tienes un órgano llamado pulmón, ¿para qué y por qué? Entonces, esa parte, si yo no empiezo a fortalecer, entonces el tema de las lesiones va a ser un común denominador. ¿Entienden? Ese es el principal problema. ¿Cómo debería yo empezar a trabajar? Pues fácil. Si yo quiero empezar, debería 3 meses utilizando 5 días de la semana a trabajar una rutina más o menos con una carga de 30 minutos. No me importa, estoy corriendo con nadie, no me importa ganarme, ni pasarlo, ni nada. Simplemente llevar mi ritmo durante 30 minutos. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir que mi aparato fisiológico empiece a fortalecerse. ¿Me entienden? Y entonces, para hacer este trabajo de 30 minutos, se supone que hay un antes y hay un después. ¿Y qué nos sucede en ese antes? En ese antes tengo que hacer una preparación. Dependiendo del horario, no es lo mismo hacer trabajo de estiramiento aquí o aquí. Entonces, por ejemplo, vi que el día X salieron temprano. Entonces, como sé que tengo que estirar antes de trotar, hacer esto, entonces empiezo a estirar, ¿no? Empiezo a estirar y hago un estiramiento fuerte. ¿Entiende? Yo pregunto, ¿usted mentalmente hace? ¿Su cuerpo estará preparado para hacer ese estiramiento fuerte? En lugar de mejorar, empeora las cosas. Nuestro organismo fisiológico está compuesto toda la parte muscular por miofibrillas. Y las miofibrillas son más delgaditas que un hilo de coser. Entonces, yo he descansado 6, 7 horas, me levanto, tomo un poco de agua, me junto con la gente, 5 de la mañana, ya muchachos, vamos a correr y empiezo a hacer un estiramiento. Chicos, estiramos, y jalamos, y pensamos. ¿Qué está pasando con las miofibrillas? Están rompiendo ustedes. Y esas miofibrillas, claro, se rompe, ¿no? Pero después se unen. ¿Y qué hace aquí? Se suelta. Y esta soldadura perdió tensión. Entonces, en lugar de ser una fibrilla así, van a tener con puntos. Y tendrán otro punto por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Entonces, eso con el tiempo es lo que nos pasa en la fractura y nos provoca eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando es antes, lo que yo debo hacer es un estiramiento suave. Vamos a suponer, si llego mañana, nada más, de repente aquí, punto. Hago un poco de trote, unos 5 o 6 minutos, luego de ver, porque cuando hacemos un trote, ¿qué hacemos? Hacemos un calentamiento intramuscular, segregamos ácido y eso nos va a las articulaciones, ¿no? Y el líquido sinovial se va irradiando, entonces eso va lubricando nuestros músculos y lo va calentando. Entonces ahí sí, después de ese trote ligero, antes de hacer mi cadera, ya puedo hacer un poco más, no al 100%, un 60, 70% de estiramiento. Hago mi trote sin tiempo. Recuerden bien esto. Porque escuchándome, ¿no? Yo corría a 1 minuto, a 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo, estamos preparándonos para eso. Después de los 3 meses, yo ya tengo que tener un plan. Cumplir los 3 meses, entonces entra recién. Aquí no hemos hecho nada más que un simple acondicionamiento. Esto es la parte de la preparación. Mi plan de trabajo empieza acá.
Entonces, es donde yo voy a ver. Porque el tema es, la pregunta es, ¿para qué corro? Para no siempre esto, ¿no? El entrenamiento suena mucho más amplio. Pero ¿para qué corro? A ver, ¿puedo correr para sentirme mejor? ¿Ok? No hay problema. Pero si yo quiero correr para competir, entonces yo tengo que saber dosificar mi plan de entrenamiento. ¿Me entienden? Ahora, yo nunca he corrido una carrera, ¿ok? Porque hay carreras a partir de 5 para arriba. Entonces, si yo quiero hacer esto, entonces yo tengo que saber cómo preparar. Y aquí, esto, el tiempo que era de minutos, dije de 5 o 6, ¿no? Aquí ya no puedo hacer 5 o 6. Si yo quiero competir, yo tengo que hacer un buen calentamiento. Y ese calentamiento me tomará aproximadamente 40 a 50 minutos. Ese calentamiento. Y después yo puedo correr. Pero si yo no hago eso, y solamente unos 5 minutos, ¡boom!, y empiezo a meterlo a fondo, siempre vamos a estar así con eso. Entonces, ese es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no conocemos nuestro cuerpo, no podemos crecer. Y cuando yo quiero competir, cualquier tipo de competencia, entonces yo tengo que tener en cuenta muchos factores. ¿Qué cosa? Tengo que tener descanso, el adecuado, ¿no? Tengo que tener una buena alimentación. Descanso, ¿no? ¿Qué más? Tengo que tener una buena indumentaria. ¿Me gustan las zapatillas cualquiera? No. Aquí, principalmente las zapatillas tienen que ser adecuadas. ¿Por qué? Porque también yo voy a golpear mis, ¿qué cosa? Tobillos, mis rodillas, cuando no tenga yo adecuado. Y ahí también eso también produce lesiones. ¿Y qué más? Saber pisar. ¿Ok? Si no tengo en cuenta esto, me falta otro, los suplementos. Y aquí la alimentación obviamente se va a dividir y subdividir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, y si yo trabajo, el tipo de trabajo que tengo. Otro, horarios. Tengo que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, a partir de aquí, cuando yo estoy aquí, probablemente, vamos a suponer, aquí yo empiezo con, digamos, pues 52 kilos. ¿Ok? Después de esto, ¿qué va a pasar con mi organismo? Voy a eliminar todas las grasas. ¿Y con qué lo voy a complementar? ¿Con qué? Con músculos, ¿no? Ahora, la otra pregunta del millón. Nosotros tenemos dos tipos de fibras. ¿De acuerdo? ¿Sabe? Fibras rojas y fibras blancas. Pregunto, si tengo rojas, ¿para qué soy bueno? Si tengo blancas, ¿para qué soy bueno? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si teniendo fibras rojas, yo puedo ser bueno, digamos,
para fútbol. Eso me dice la fisiología. Pero a mí no me gusta el fútbol. Entonces me pongo a jugar vóley, tenis. Entonces, ¿qué me gustaría? Y me estoy preparando para el fútbol. ¿Podré desarrollarme? ¿Podré crecer? Estoy gastando pólvora en más. ¿Ok? Entonces, si yo tengo fibras rojas, soy bueno, voy a poder trabajar la resistencia. Y si tengo blancas, voy a poder trabajar la velocidad. ¿Qué pasa si hago el inverso? ¿Qué pasa si tú tienes fibras blancas y estás trabajando resistencia? ¿Qué tal que si tú tienes fibras rojas, no, y estás trabajando para velocidad? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dice la bioantropometría. Por eso que cuando uno empieza a agarrar un deporte como un plan de poder mejorar mi condición y mostrarme a alguien, entonces yo tengo que empezar a conocer mi cuerpo. Si no conozco mi cuerpo, entonces es por más que tú le des, trabajes, cualquier plan, estás yendo contra la corriente. Esto no es porque yo quiera, ¿no? En el deporte de competencia, esto no determina para qué tipo de deporte, la resistencia, no solo el tratar de correr. Un voleibolista puede tener fibra roja y bueno, para eso, ¿no? En la fibra blanca, los velocistas, basquetbolistas, futbolistas, hiponista, tenista, ¿se dan cuenta? La gimnasia, acá, trabajar resistencia, ¿se dan cuenta? O sea, los músculos antagónicos se dan. Nosotros tenemos las dos, por si acaso, van a pensar que yo soy rojo y blanco, no, tenemos las dos, pero predomina una más que la otra. Y eso es lo que tenemos. ¿Cómo sabemos qué fibra predomina en mi persona? Ajá. Ahí está el detalle. De eso se encarga la llamada somatocarta. La somatocarta se trabaja a través de la bioantropometría. La bioantropometría. ¿Y qué es la bioantropometría? Bio, vida, metría, métrico, ¿no? Antro, cuerpo. Medida, cuerpo y... Entonces, yo tengo que medir, tomar medidas, sacar pliegues, tomar ángulos, peso, talla, y a través de una serie de fórmulas se obtiene la somatocarta o somatotipo, ¿no? Y esto es probado científicamente. En nuestro medio todavía sí. En Europa, hoy, vas a un centro especializado, te sacan una pinza de músculo y te dice, señora, señorita, señor joven, usted tiene este tipo de fibra. Ya en Europa. Pero aquí todavía más. Entonces aquí tenemos que basarnos en Europa se trabajó siempre con la somatocarta, ¿no? Por eso que antes, en la época 70, aquí existía mucho las fichas llamadas integrales en educación física en los colegios, donde empezaban, tallaban, pero también hay algunas medidas que es un poquito muy ¿qué es posible? Es normal, pero en nuestro medio lamentablemente es un poquito mal visto, ¿no? Porque hay medidas, algunas medidas en donde pectoral sobre todo, hay que tomar, y el tema de los bustos, las chicas, ¿no? A veces se manosean mucho ese tema, ¿no? Hay de todo obviamente, pero no por eso se va a descartar. Pues han ido descartando, ¿no? Pero para que tú tengas una somatocarta tienes que tener más de 60 medidas. Bien. Y hay algunos instrumentos, un plicómetro por ejemplo, para saber qué tipo de piel tienes tú. ¿Te das cuenta? Aquí normalmente un plicómetro te dice el tipo de grasa que tienes tú. Antes de aquí. Y luego cuando tú has hecho este trabajo que de preparación, que estamos eliminando la grasa, esa grasa va a ser reemplazada por músculos. ¿Me entiendes?
Eso no quiere decir que tengas que tener una dieta de menos grasa, no, el fondista, más grasa mejor, porque es tu parte, esa es tu energía. Nuestro metabolismo lo va a convertir en energía. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy bien. Ahora, dentro de lo que nosotros manejamos en la parte del terreno, es también el fondista tiene un tipo de pisada. El velocista tiene otro tipo de pisada. Supongo que ya saben cómo juega un velocista, ¿no? Sin tocarle el talón en el piso. Claro. Pero lo haremos. Porque yo a veces siempre cuando veo a mis alumnos, es lo primero. Hago un test y empiezo a verlos. Y muchos de los chicos, Toda la planta. ¿no? La pisada tiene que ser o sea, es talón, punta, talón, punta. No puede estar pensando, pero eso ya uno lo mecaniza, ¿no? Pero eso es lo que primero se tiene que corregir. Si yo tuviera que trabajar con un chico para prepararlo, tengo que ser así como decíamos al velocista a usar todo lo metatazo para picar, al fondista tenemos que enseñarle cómo usar los talones para avanzar. Porque si piensas mal, estás yendo contra la corriente, ¿no? Y eso se encarga la biomecánica. La biomecánica me va a decir si mi pisada es bien, si mi pie de recuperación está yendo bien, si mi pie de recobro está avanzando bien, si mi brazo está yendo bien, ¿no? Porque todo es un movimiento mecánico que agarra de un lado y como un título que tú lo mueves y se mueve todo. ¿Se acuerdan que el músculo empieza acá y termina ahí? No está dividido. Me sacan de aquí, quedo huesito. ¿Se dan cuenta? Así funcionan los organismos. Entonces, esas son las cosas que se tienen y por eso es que cuando nosotros, ya que estoy aquí, cuando nosotros hablamos de un club deportivo, tenemos que explicar a nuestros socios a saber qué es esto, para que no cometamos los errores que venimos cometiendo. Entonces, esto nos va a evitar que estemos aquí. Y ahora, aquí, por ejemplo, el tipo de respiración, ¿no? A veces, una vez cuando yo con un grupo de escorpiones, me pegaba con la nariz, así, solamente con la nariz. Perdón, con la nariz. Eso es mi alumno. Pero cuando nosotros corremos, ¿se dan cuenta? La respiración no es como caminas. La respiración tiene que ser uniforme. Eso me va a evitar que yo me canse. Ahora, incluso dentro de la pisada también se encuentra la zancada. Yo puedo correr despacio, pero avanzo rápido. Yo puedo correr rápido y no avanzo mucho. Eso nos da la zancada. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas tenemos que saber. Entonces, cada uno de ustedes tiene que, de lo que le estoy indicando, tiene que hacer más o menos dónde han estado sus errores y tratar de corregirlo. Ahora, cuando nosotros tenemos una lesión, ¿qué tenemos que tener? Descanso. ¿Ok? Hoy por hoy están muy de moda los centros de rehabilitación, en terapia, no estoy contra eso, pero toda lesión, ya, terapia. Lesión, terapia. Es un absurdo. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación? Que es lo que normalmente ocurre. Estoy corriendo un esguince. ¿Qué pasó? Un estiramiento. Al estirarse el músculo, ¿qué pasó? Una contracción. Es una inflamación. ¿Qué necesito? Necesito hielo. Ahí.